¿Ves bien ahora todo? Sí, señor. ¿Y me oyes bien? Ah, Sí, eso es señor. lo más importante. Perfecto. Perfecto. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es muscular. Y yo les envío entonces un buen resumen de esto, porque este es bastante conceptual. O sea, el tema del tejido muscular es bastante conceptual. Es decir, se introducen una serie de términos con los cuales ustedes tienen familiaridad, pero cambia un poquito algunos prefijos. Bueno, ahora vamos a ver, ustedes verán, es muy sencillo. Bueno, detalles en términos generales. Esta estructura, ahí ven la imagen de Bodies, es una exposición bueno, es una exposición que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? No sé si ustedes tenían noticia de esto. ¿Sí? Sí, profe. Algunos de ustedes, cuando estuvo aquí en Bogotá, ustedes quizás eran, porque ha pasado algún tiempito, quizás ustedes eran todavía muy chiquis, ¿no? Algunos tal vez fue con sus padres, estuvo ahí en Unicentro. ¿Alguno de ustedes los vio o no? No, profe, no tuve la oportunidad. Eran muy chiquitos seguramente ustedes, me imagino. Porque eso ha pasado un tiempito. Y lo más interesante es que la característica de cómo pueden apreciar, fíjense bien los detalles anatómicos, sobre todo lo que es anatomía topográfica, es decir, esa anatomía en superficie, ¿no? Fíjense que lo bien que se conserva la diferenciación visual de las estructuras, ¿lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, o sea, porque tienen un sistema de fijación de los tejidos y de conservación muy interesante. Fíjense, ¿no? ¿Se ve bien el puntero láser? Sí, señor. Fíjense por ejemplo, esto fíjense que es puro tejido muscular estriado, ahora lo van a ver, pero ya de antemano, tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Porque hay tejido muscular especializado que es el cardíaco, el esquelético es este, ¿no? Pero fíjense que bien, ¿no? Y observen que además hay tejidos que ustedes han estudiado ya, que al conservar bien, o sea, al tener esta particularidad la fijación, observen lo bien que se ve el tejido conectivo denso de toda esta estructura que cubre estos planos musculares, a lo que se le llama aponeurosis, ¿no? ¿Ven? Lo bien que se puede identificar. Este es el tejido conectivo denso que en esta adecuada fijación y conservación del tejido, miren ustedes lo bien que se ve. Y entonces ellos tienen esta exposición, es itinerante, es decir, ellos le han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y es muy complicado porque parece que es sumamente costoso, pero hay que reconocer que tienen, además de eso, independientemente del costo que puede implicar la preparación de estos tejidos y la conservación de los mismos, creo que hay un detalle muy interesante, es los especialistas en disección. Miren, es una cosa maravillosa, ¿no? No sé si pueden apreciar de lo más bien todas estas estructuras neuromusculares. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado del tejido conectivo denso, ¿no? Fíjense que aquí está la estructura muscular. Observen al final, ¿no? Cómo está todo este extremo tendinoso, que es puro tejido conectivo denso regular. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Tejido conectivo denso regular, porque las fibras van en el mismo eje longitudinal de la acción, del ejercicio de las fuerzas. Entonces, observen ustedes que es extraordinariamente interesante el poderlo ver de así, verlos en esta disposición, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Incluso aquí fíjense todos los músculos orbiculares, los músculos autóctonos propios aquí de la mímica facial. Miren lo bien que se pueden distinguir. Bueno, el tejido muscular está caracterizado por esas células alargadas, compuesto por eso que se denominan miofibrillas. Y bueno, desde el punto de vista embriológico es de origen mesodérmico, ¿no?
las funciones, y voy a... este material yo lo preparé, me tomé la licencia de presentarles estas diferentes imágenes de esa exposición, porque creo que pues, precisamente se trata de tejido muscular, para que la puedan apreciar. Y tenemos también un contenido de anatomía. Miren ustedes los músculos del cuello, ¿lo ven? Ujú. Sí, señor. Y las funciones, fíjense, el movimiento de todas las estructuras internas está formado por tejido muscular, porque es que el tejido muscular no solamente comprende esta disposición superficial que estamos identificando, todo esto lo que es esta anatomía topográfica, sino que también está presente en todo lo que es vasos sanguíneos, paredes viscerales, el estroma de todo lo que es de todo glándulas. Entonces, es muy interesante porque está presente en casi todas las partes de nuestra anatomía, y considerando además el músculo cardíaco, que es el músculo especializado, ¿no? Que es un músculo estriado también, pero bueno, lo identificamos como músculo cardíaco especializado, y a este músculo le llamamos músculo estriado esquelético, este que estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, hay que considerar que el músculo también funciona por sí mismo, que es el músculo cardíaco, como les expliqué, y no tenemos un control del músculo liso que compone nuestras estructuras viscerales. Ahí no tenemos nosotros una acción directa, no así como el caso del músculo estriado esquelético. Los aspectos semánticos a los cuales me refería es que cambian algunos, como por ejemplo, se introduce un término en este capítulo que es un vocablo griego cuyo prefijo, al decir sarcolema, al hablar de la membrana celular, sarcos es un vocablo que viene de carne, quiere decir carne. Bueno, evidentemente se asocia porque las estructuras musculares son evidentemente muy carnosas, voluminosas, y se utiliza ese prefijo sarcos. No es exclusivo para el capítulo de tejido muscular. No. Se utiliza también el prefijo sarcos en patología, específicamente en patología oncológica, es decir, en patología cancerosa. Se utiliza también sarcos. Le explico esto para que comprendan que no quiere decir que es que el prefijo sarcos solamente va a ser nada más que para hablar de tejido muscular, sino que también se utiliza, se emplea en patología oncológica para darle denominación a identificación a los tumores de origen mesodérmico, específicamente a los tumores malignos de origen mesodérmico. Es decir, que si fuera el caso de estructuras musculares que pueden sufrir un proceso de indiferenciación hacia características neoplásicas, es decir, hacia características tumorales, estaríamos entonces ante un sarcoma. Y si se trata de tejido muscular estriado, es decir, músculo esquelético, sería maligno, sería rhabdomiosarcoma. Si el tipo de tumor afectara al músculo liso, que vamos a ver después, el músculo que tenemos revistiendo o formando parte de estructuras viscerales, entonces sería leiomioma, leiomiosarcoma. Si fuera benigno, leiomioma. Pero si es maligno, se utiliza mucho el sarcos, ¿no? O sea, leiomiosarcoma si fuera maligno. Si fuera benigno, leiomioma, y si fuera benigno el de músculo estriado sería rhabdomioma. Pero la denotación, el prefijo sarcos, es para darle sentido de malignidad. A ver si puedo explicarme mejor. Así que si usted de ahora en adelante escucha
Ya vimos hueso. Si usted escucha sarcoma óseo, se está hablando de que se trata de un tumor maligno de origen mesodérmico que involucra hueso. Y para sintetizarlo se utiliza mucho sarcoma óseo u osteosarcoma. Recordando entonces que sarcos es un vocablo griego y el término se utiliza a su asociación con carne porque los tumores de estas características son muy voluminosos, son muy carnosos, son muy grandes y con una división celular, una capacidad de crecimiento sumamente rápida y son la verdad que bastante temibles desde el punto de vista oncológico, cuya necesidad del diagnóstico oportuno, es decir, el diagnóstico precoz impone para salvar la vida del paciente. Este sarcolema tiene invaginaciones, es decir, no es una superficie lisa, se trata de invaginaciones. A esas invaginaciones se le denomina tubos T, por eso fíjense que se introducen una serie de conceptos que trataré a través de algún esquema que ustedes lograrlos un acercamiento al mismo y lógicamente complementado esto después por su estudio individual. Fíjense que tiene invaginaciones llamadas tubos T que se pueden apreciar en las fibras estiradas cardíacas y esqueléticas. En el caso del músculo liso, estas invaginaciones se llaman caveolas. Esto es específico de las fibras musculares lisas. Bueno, al citoplasma de las células musculares, es decir, de los miocitos, se le denomina sarcoplasma. Fíjense entonces que la membrana celular se le va a llamar sarcolema y al citoplasma se le va a llamar sarcoplasma. El retículo endoplasmático, ¿se acuerdan que habíamos hablado del retículo endoplasmático rugoso y liso? ¿Te recuerdan o no? Sí, señor. Es que Sí, señor. se van asociando elementos ya que hemos tratado en capítulos anteriores. El retículo endoplasmático, aquí se le va a denominar retículo sarcoplasmático. Este almacena abundante calcio que es necesario para la contracción. Así que aquí se introducen nuevos términos. Se recurre a prefijo sarcos. No es un atributo específico de la histología muscular, sino que acompaña también a la nomenclatura de identificación de los tumores de origen mesodérmico, los tumores malignos de origen mesodérmico. Es decir, que si hay un tumor maligno que ya hemos tratado hueso y cartílago, si hay un tumor maligno en cartílago, si hay un tumor maligno en hueso, si hay un tumor maligno en músculo estriado esquelético o liso, se va a utilizar la palabra sarcos. Así que no solamente es para músculo en histología, en histofisiología, sino que acompaña la nomenclatura sarcos también a la patología tumoral. Bajo el entendido que sarcos es carne, un vocablo griego, y se caracteriza porque son estructuras, cuando se indiferencia el tejido, pues entienden el concepto de indiferenciación aplicado aquí o no. Profe, la verdad no me quedó No, señor. No, señor. Sí, pero lo han leído en los libros sobre el término indiferenciación, diferenciación. Les ha dejado dudas entonces, por lo que estoy escuchando. Sí, señor. Uy, porque no me hayan dicho nada. Profe, No me hayan dicho nada. el profe ya nos había explicado que era diferenciación, pero indiferenciación sí. Bueno, muy bien. Pero se acuerda, o sea, si partimos de que ya en el caso suyo, ojalá sea compartido por sus compañeros, que les quedó claro el proceso diferenciación. Profe, Todo le ¿podrías quedó claro volver el a proceso, pero explicarlo? para entender la indiferenciación, tiene que quedar claro el proceso diferenciación. El concepto diferenciación ha quedado claro. Eso es importante no solamente para nuestra asignatura, para todo lo que tiene que ver con el proceso embriológico, para todo lo que tiene que ver con patología neoplásica,
es decir, el concepto diferenciación es un concepto que ha de quedar claro. A ver, nosotros todos, a ver si nuevamente recurro a este recurso. Todos nosotros venimos de un proceso de indiferenciación. ¿Esto que les estoy diciendo se entiende bien o no? La verdad no, profe. Bien. El proceso, a ver, el proceso nuestro en ese periodo prenatal que todos desarrollamos, es un proceso donde se forma inicialmente unas estructuras completamente indiferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos distinguir en esa etapa tan primitiva, digamos, de la formación de la mórula, es decir, de este proceso de fecundación y los pasos que siguen la formación de la mórula. Ahí no se distingue exactamente órganos y sistemas, ¿o no estamos de acuerdo en eso? Sí, profe, eso tiene que ver con las etapas del desarrollo embrionario, ¿no? Por supuesto. Pero es que si uno entiende las etapas del proceso embrionario, nosotros partimos en ese desarrollo desde formas completamente indiferenciadas, y esa etapa que tuvimos nosotros del desarrollo fetal fue justamente un proceso que transcurre desde formas indiferenciadas a una diferenciación paulatina en ese periodo de gestación. Ahí lo que fuimos adquiriendo fueron valores de diferenciación. Cada uno de los órganos y sistemas nuestros fueron sufriendo modificaciones morfológicas, funcionales, para que en el momento del parto, es decir, ese momento, el neonato ya tiene completamente diferenciadas órganos y sistemas. Y ese es el momento fundamental en el que la persona, es decir, el feto que ya ocurrió, desarrolló todo el proceso de desarrollo, en el proceso del parto, ese neonato ya a partir de ese momento va a ser independiente en su funcionamiento estructural y funcional. Ese es un momento en que es completamente independiente. Para eso es necesario que los órganos y los sistemas estén completamente diferenciados en cuanto al funcionamiento, y por lo tanto adquiere una serie de calidades y cualidades que son las que garantizan la independencia del neonato. Lógicamente habrán escuchado algunos casos donde al nacimiento no tiene completamente la diferenciación estructural y funcional, y los grupos de neonatología, esos pediatras, tienen que dar una asistencia de alto nivel y de alta calidad para lograr la maduración en un proceso postnatal para que sobreviva el neonato. Pero en condiciones normales todo el mundo logra, o la mayor parte de las personas logran un proceso de diferenciación a lo largo de todo ese periodo de gestación en el vientre materno. Ese es un proceso, repito, entonces, que va de estructuras indiferenciadas a lo largo de ese periodo de desarrollo hasta lograr una total diferenciación. Luego, entonces, si ese concepto quedó claro, por razones que no puedo explicarle, porque si yo pudiera decirle qué es lo que pasa con el cáncer, pues yo entonces se hubiera sido premio Nobel. Entonces, el cáncer es un fenómeno multifactorial, y cuando se dice multifactorial es un proceso en el que intervienen características endógenas del paciente y fenómenos exógenos, bien sea por alimentación, hábitos personales, pero además hay una relación con el medio. Es decir, ese conjunto de factores, esa sumatoria de elementos conducen a que haga presencia el cáncer con sus diferentes características, manifestaciones, clasificaciones, que no nos ocupan ahora, pero finalmente en ese evento que se presenta, lo que ha sucedido
es que células que ya eran completamente diferenciadas sufrieron un proceso de modificación morfológica y funcional, pero entonces para ir en sentido retrógrado. Es decir, estaban en una posición de diferenciación y comienzan entonces a ir en sentido retrógrado, porque empiezas a identificar características, por ejemplo, morfológicas, que ya no son diferenciadas, sino son completamente indiferenciadas. Y por lo tanto es posible que incluso expresen diferentes elementos de carácter oncofetal, como pasa en diferentes tumores que ya están completamente estudiados y después pueden revisar con calma estos elementos. Es decir, que tan grave es el tema que células que eran completamente diferenciadas se tornan completamente indiferenciadas. Y de hecho, mientras más maligno es el tumor, es porque se están identificando más indiferenciación en las células que componen a esa neoplasia maligna. Por eso se dice en un sentido metafórico que va en sentido retrógrado, va hacia atrás. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Luego, si se trata de un tumor maligno, lo primero que hay que identificar, y así de hecho se clasifican los tumores malignos, de acuerdo al grado de indiferenciación que se observa en el estudio histológico. Mientras más indiferenciadas son las células que componen a ese tumor en el estudio histológico, más grave es el caso. Es decir, peor pronóstico tiene el caso porque es más indiferenciado. Mientras más se asemejan a las células del entorno, mejor pronóstico tendrá el caso, porque tendrá una mayor similitud las células neoplásicas a las del entorno donde se está desarrollando. Luego son más cerca, se parecen más al grado normal, al grado de diferenciación que tiene la célula en el lugar donde se desarrolló la neoplasia. ¿Comprenden bien? Entonces yo creo que ya manejan bien entonces el término de ahora en adelante en algunas de sus lecturas, cuando les hablan de indiferenciación, es del grado de indiferenciación con relación al concepto de diferenciación. Porque lo normal es que todos nosotros en estos momentos tenemos una adecuada diferenciación en el sistema digestivo, en el sistema pulmonar, en el sistema óseo, osteoarticular, en el sistema urológico. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos un adecuado grado de diferenciación. Es decir, todas nuestras estructuras urogenitales están bien, el sistema pulmonar está bien, bueno, al menos así consideramos, ¿no? El sistema digestivo tiene una adecuada diferenciación y así sucesivamente estamos bien diferenciados, es lo que quiero transmitirle. Si ocurre un evento donde las células en una determinada localización se identifica a través de un determinado estudio específico de que han perdido la diferenciación, estamos ante un plano preocupante porque ya es de carácter tumoral. ¿Bien? Sí, profe. Por lo tanto, ya hemos hablado, y aquí entonces en esta imagen podrán observar que por una parte tenemos, por ejemplo, tejido muscular estriado esquelético, pero por aquí nos aparecen la disección, estructuras viscerales. Por lo tanto, fíjense que esto es tejido muscular estriado esquelético y el que compone a todas estas vísceras es tejido muscular liso. Y por acá tenemos corazón, que es tejido muscular cardíaco, estriado pero cardíaco, porque es estriado también, estriado porque tiene estrías, eso lo vamos a ver ahora. A este se le denomina esquelético, es estriado cardíaco, un estriado de carácter especializado. Bien. El tejido muscular estriado esquelético es estriado porque fíjense ustedes que aquí presenta estrías y no es más que una descripción. Mírenlo bien. ¿Ven las estrías?
De ahí su descripción. Sí, Está profe. compuesta por células cilíndricas, muy alargadas, son células alargadas. Miren, fíjense que tiene a veces más de un núcleo, ¿ven? Los núcleos están dispuestos más bien hacia la periferia, espero que lo vean aquí. Por ejemplo, aquí hay dos núcleos, están dispuestos hacia la periferia, con una baja capacidad de regeneración. Fíjense entonces, siempre acompañándolo en esta imagen para que vean que nos garantiza, sobre todo el estriado esquelético, los movimientos del cuerpo a través de su inserción en las estructuras óseas, ¿no? Por eso, aunque por razones académicas esto se divide, ¿no?, en estructuras musculares, a lo que se le llama miología, estructura ósea, a lo que se le llama osteología, a las articulaciones o junturas, depende del tipo de autor que usted lea. Entonces se habla del componente articular, sus características, y se clasifica los tipos de articulaciones o uniones, pero en definitiva es un complejo osteomioarticular. Es lo que realmente tenemos y que trabajan en una total armonía. A pesar, repito, de que se divide por razones académicas para su mejor estudio. Cuando nosotros analizamos, entonces, entrando ya un poquito más en detalle, vean ustedes todos los planos aponeuróticos, ese tejido conectivo denso, lo pueden apreciar acá, y miren aquí las estructuras musculares, todas las topografías en esta posición. Miren aquí toda la parrilla costal. Y aquí viendo, por ejemplo, una estructura ósea, aquí tienen, por ejemplo, fíjense la inserción, ¿no? Esto es esta aponeurosis esofácea, que se une formando esta inserción tendinosa, este tendón, este revestimiento del hueso, que ustedes recordarán que se llama periósteo, porque peri es alrededor. Y entonces aquí tenemos la masa muscular, veremos más adelante, pero ya les voy explicando. Fíjense que esta envoltura de tejido conectivo se llama epimicio. Fíjense que aquí a esta envoltura de este conjunto se le denomina perimicio. Fíjense entonces que a partir de este fascículo aparecen estas fibras musculares envueltas por el endomicio. Y entonces en ellas puede apreciarse estas estrías, que es lo que le da el nombre de tejido muscular estriado esquelético. Los núcleos, que como dijimos están dispuestos hacia la periferia, que muchas veces son binucleados, y aquí aparecen entonces las miofibrillas, ¿no? Los túbulos T, apelando a un esquema, precisamente son invaginaciones de este citoplasma. Definitivamente este citoplasma, precisamente. ¿Y a qué se le llama? ¿Por qué viene el nombre T? Bueno, a veces se recurre a determinadas descripciones que pueden a veces tender un poquito a confusión, pero trataré de aclararle lo más posible. Si usted observa aquí así, en vista general recuerda una T. Y la T está compuesta justamente porque esta invaginación, fíjense que aquí continúa el citoplasma y más o menos conforma una T. El eje central de esta T es este túbulo que se llama túbulo T por esta conformación, que son muy profundos y están estrechamente relacionados con el retículo sarcoplásmico. Y entonces, precisamente hasta esta profundidad penetra lo que se denomina la corriente excitatoria, ese potencial de acción que libera el calcio, porque el calcio es importante para la contractilidad, para estimular pues a la actina, la troponina y la tropomiosina, que se tienen que deslizar para la contractilidad. Lo que quiero nuevamente repetirles es que los túbulos T están en estrecho contacto, como ustedes pueden apreciar, con el retículo sarcoplasmático. El retículo endoplasmático, acuérdense que aquí es sarcoplasmático. Esto es lo que abre estos canales para que salga el calcio. Y estimule a estos filamentos, recordando desde ahora que los filamentos delgados son filamentos de actina y los filamentos gruesos son filamentos de miosina.
ese deslizamiento de la actina y sobre la miosina es lo que provoca la contracción del músculo. Más o menos estos serían los acontecimientos. La unión de las fibras estriadas esqueléticas y las fibras estriadas cardíacas se unen a la troponina C, que está unida a la tromiosina y a la vez está unida a la actina, y de este modo se deslizan estos filamentos contráctiles unos sobre otros. Y lo interesante es que en las fibras musculares lisas esta proteína se llama calmodulina, y de esta manera la miosina tiene la capacidad de deslizarse sobre la actina. Ellas no tienen troponina. Así que si usted realiza, pues, los libros de texto, a veces yo trato de explicarle mucho esto porque no nos queda a veces bien claro en la explicación del libro. Si recurrimos a este esquema, este sería la membrana citoplasmática o sarcoplasmática, en el caso este. Fíjense que este es el túbulo T, este canal por donde entra este estímulo, este es el túbulo T, en profundidad hacia el sarcoplasma. Y fíjense que todo esto pues sería retículo sarcoplasmático. Si usted realiza un corte transversal aquí, entonces le quedarían 3 orificios, por llamar así. Quedaría este orificio y este orificio, que lo tengo aquí encerrado en este círculo. Para que usted me entienda que entonces, que aquí lo que nos queda es lo que se denomina, al cortarlo transversalmente, lo que los autores de este capítulo de tejido muscular le llaman la triada, que la triada está compuesta precisamente por esto, ¿no? Le queda en el centro el corte transversal del túbulo T y a ambos lados lo que le queda es el retículo sarcoplasmático. ¿Bien? En cuanto a la contracción muscular, a los filamentos de miosina, como les dije, se le llaman filamentos gruesos, y a los filamentos de actina, repito, se le denominan filamentos delgados. Los filamentos se agrupan formando miofibrillas. Los filamentos de miosina se asocian a la titina, la miomesina y la proteína C. Los de actina se asocian a la troponina, la tropomiosina, la neulina y la alfa-actinina. ¿Cómo se organizan estos filamentos? Sobre todo cuando se hace un estudio con polarización, vamos a encontrar entonces unas bandas oscuras y unas bandas claras. A estas zonas anchas se le llaman bandas. Algunos le llaman a las líneas discos o simplemente líneas. Yo creo que es mucho mejor líneas, porque esta disposición lineal nos ayuda más a su comprensión. A las bandas A, la A es porque son anisotrópicas, y las bandas I se le denomina I porque son isotrópicas. Así que tenemos entonces las bandas I y las bandas A, bandas anisotrópicas y bandas isotrópicas. ¿Qué importancia tiene esto? Que la disposición claroscura que aquí estamos identificando nos define desde esta línea hasta esta línea que está aquí, nos define lo que se denomina la sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? La sarcómera es la unidad anatomofuncional del músculo estriado esquelético. A eso se le llama. Y una vez que se ha hecho este estudio, se le denomina entonces a esta zona de aquí, desde esta línea hasta esta línea de aquí, se le denomina sarcómera. Se le ha denominado a esta línea que nos queda en el centro de esta banda clara, se le denomina línea Z. Entonces, en resumen, cuando usted estudia esta imagen, para identificar las bandas anisotrópicas y las isotrópicas, en el centro de las bandas isotrópicas aparece una línea oscura. Esa línea oscura ha sido denominada como línea Z. De línea Z a línea Z se dispone la sarcómera, que es, repito, la unidad anatomofuncional del músculo estriado esquelético. Bien,
Otros detalles es por qué esta es más oscura y por qué está más clara, porque aquí se superponen músculo, fibras de actina y de miosina, y por eso da este tono oscuro. Aquí solamente nada más que lo que hay es actina. Así que aquí hay actina y miosina, y aquí lo que hay es actina, por eso da este tono un poco más claro. Fíjense entonces además que cuando usted hace el corte histológico de estas fibras musculares, se observan claramente las bandas claras y las bandas oscuras. Es decir, que usted hace, esto es una coloración, este es un corte de baja magnificación de hematoxilina y eosina, y aquí usted está viendo las bandas, o lo que denominábamos acá anteriormente las bandas anisotrópicas y las bandas isotrópicas. Es decir, aquí son las bandas oscuras, estas son las bandas claras, solo que en la imagen anterior es cuando se hace con luz polarizada. ¿Cómo están envueltas ellas? ¿Cómo es su revestimiento, su disposición? Pues es de la siguiente. Todas estas, si usted observa, por ejemplo, la envoltura completa del músculo, trataré de movernos acá. Fíjense que el músculo tiene una gran envoltura. Pueden apreciar aquí, fíjense, ¿no? Tiene una gran envoltura que es esta que está aquí. Aquí fíjense que se refuerza por debajo de ella. Miren aquí, todo esto que está aquí es lo que se denomina perimicio. Vamos a ver aquí. Fíjense que aquí tenemos, en este esquema, en C tenemos el epimicio, el perimicio, y fíjense entonces acá el endomicio. Si vamos a un esquema, esta sería la gran masa muscular que está envuelta por el epimicio. Epi es por encima, epi. No hay un gran secreto, sencillamente esta misma altura de tejido conectivo denso, fíjense que penetra hacia la masa muscular, y fíjense que entonces es esta misma estructura de tejido conformada por tejido conectivo denso, es la que se le llama aquí adentro perimicio, que es alrededor. Para ver el endomicio, usted tendría entonces que hacer un corte histológico para ver el endomicio aquí adentro rodeando a cada una de las células. Hacia atrás se forma lo que es el tendón, que es el que se va a insertar en el hueso. Acercándonos un poco más, tenemos aquí el epimicio, el alrededor, peri es alrededor, el perimicio, y entonces aquí adentro, rodeando a cada una de estas células, estaría el endomicio. Sigan bien el cursor, epimicio, perimicio, endomicio. Si hago un corte histológico, ya no voy a poder ver el epimicio y el perimicio, porque al hacer el corte histológico y penetrar con la gran magnificación que tienen nuestros microscopios, pues entonces usted lo que va a ver solamente va a ser el endomicio. Y vamos a ver dentro de los espacios entre células y células fibroblastos, porque acuérdense que esta envoltura aquí adentro, esta componente estromal, del cual ya hemos hablado anteriormente, lo que es estroma, la célula fundamental del tejido conectivo, son precisamente los fibroblastos. Luego, si hago un corte histológico, voy a ver fibra muscular estriada esquelética, en este caso, núcleos salgados, dispuestos hacia la periferia, célula, por lo tanto, multinucleada, observe que hay más de un núcleo, y entre una célula y la otra lo que voy a ver es el endomicio. Y lógicamente voy a ver además los fibroblastos como parte del tejido conectivo que los envuelve. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Vamos a ver otro corte histológico del músculo esquelético.
¿Ustedes tienen mascota? Sí, profe. Yo, yo- yo tengo una mascota, pero es un poco loca, se empieza a ladrar. Ay, qué pena con ustedes. Es chiquita, profe. Sí, es pequeñita, es una maltés. Una maltés chiquitica, una maltés. Son diminutas, son muy pequeñitas. Son pequeñitas ahí, empiezan a ladrar y saludan, es una locura. Son muy cariñosas, ¿no? Sí, profe. La maltés es como un juguetico, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que este es el corte histológico, ¿no? Que cuando mejor vemos el componente estriado es justamente cuando hay una magnificación, o sea, poco aumento. Entonces uno ve muy bien las estrías. Cuando le hago más aumento, coloco mucho más aumento, entonces lo que puedo ver bien son los núcleos que están dispuestos hacia la periferia, por eso que decimos que son multinucleadas, ¿no? Músculo estriado esquelético. Claro está que aquí, este es un corte, en la posición de este corte quedó ubicado longitudinal. Aquí el corte quedó de manera transversal. Hay unas células que a veces es un poquito como difícil, ¿no? Estas pequeñitas que se parecen mucho al fibroblasto. El fibroblasto es un poquito más alargadito, ¿no? Hay unas células que están por acá que se llaman las satélites, que están alrededor, bastante próximas a cada una de estos espacios de tejido conectivo, que colaboran mucho a la reparación, a la regeneración del músculo cuando tenemos alguna lesión, por ejemplo, que hacemos ejercicio, un poco de deporte, en el entrenamiento, a veces se lastima algún músculo, hay que reparar el músculo, por eso son los días de reposo necesarios cuando ocurre esto. Y entonces esas células satélites colaboran mucho en la reparación de estas lesiones. ¿Bien? Aquí que tenemos, aquí tenemos corte transversal y aquí está entonces el endomicio, ¿no? Porque el endomicio se ve cuando usted hace el corte histológico. Es lo que usted ve. También tenemos los usos musculares, que son los receptores sensoriales situados dentro del músculo estriado para percibir el estado de tensión de los músculos. Y a cada uso muscular nos llega una neurona sensorial que se enrolla alrededor de la fibra muscular. Y llegan también neuronas aferentes, ¿no? Que son las motrices, ¿no? El músculo liso, sin embargo, nos da la impresión inmediatamente que lo vemos como que carece, ¿no? Como que carece de organización. Porque su disposición son verdaderas hebras de fibras musculares que dan una disposición fusiforme, ¿no? No tienen esas estrías transversales, están dispuestos generalmente en capas, son autónomas, nosotros no tenemos cómo ejercer control sobre el músculo liso. Generalmente cuando nos pasa, digamos que se nos torna un poco espástico, contraído el músculo estriado esquelético, recurrimos a determinadas terapias, masajes, bálsamos que pueden aliviar el dolor, ¿no es verdad? Calores, frío, bueno, se utilizan una serie de recursos, pero en el caso del músculo liso no hay manera de tener ningún tipo de control, pues están revistiendo las paredes de los vasos sanguíneos, las estructuras viscerales, entonces no tenemos cómo actuar directamente sobre ellos. Generalmente se recurre a fármacos, ¿no? Para lograr relajarlos, sobre todo cuando hay cólicos. Se recurre a determinada medicación buscando que haya una relajación del músculo liso, ¿no? Es un músculo involuntario, ¿no? Pero cuando se contrae puede provocar mucho dolor, ¿no? Sus células son fusiformes, tienen un núcleo central, el citoplasma, bueno, es eosinófilo cuando se hacen estas cosas, tiene una afinidad tintorial por los colorantes ácidos. Cuando demos tejido nervioso, vamos a ver que se parece mucho las células, los fibroblastos,
las células de Schwann y los fibroblastos, las células del tejido nervioso periférico, ¿no? Y los fibroblastos se parecen mucho a las células, a los miocitos lisos, ¿no? A los miocitos de las fibras musculares lisas. Se parecen mucho, mucho. Inclusive en algunos casos, digamos, en diagnóstico patológico, en patología neoplásica, muchas veces, por la similitud que tienen los fibroblastos con los fibroblastos y con las células de Schwann o lemocitos, generalmente se recurre a algunas coloraciones especiales para estar seguros de que se trata, por ejemplo, de un tumor de músculo liso, o en el otro caso de que se trate de una célula de Schwann. Se busca determinadas afinidades tintoriales para una u otra, para estar seguro y descartar, eliminar la posibilidad de un error. A través de técnicas histoquímicas. Ya hoy también existe otra posibilidad a través de anticuerpos monoclonales de identificar de manera muy precisa la característica de la célula que está involucrada en el tumor. Pero históricamente se utilizó mucho las técnicas histoquímicas por la afinidad tintorial hacia una u otra, y hoy se usan otras técnicas un poco más costosas para anticuerpos monoclonales, pero dan una elevada precisión. Repito, por la similitud que tienen estas células con fibroblastos o las propias células de Schwann típicas de la fibra nerviosa periférica, del tejido nervioso periférico. Estos no se organizan directamente en sarcómeras. En este caso, las equivalentes a la línea Z se le denominan condensaciones citoplasmáticas, y a la equivalencia de la sarcómera se le llama unidad contráctil. El plasmalema tiene invaginaciones amplias, pero aquí se llaman caveolas, no túbulos T, que igual por donde entra la despolarización para liberar el calcio. Aquí no hay troponina, el calcio se une a una proteína que se llama calmodulina. Así que el calcio activa la miocina, con lo que los filamentos de actina pueden deslizarse sobre la miocina, pero la proteína aquí es la calmodulina. Rápidamente se saca el calcio hacia el exterior, y ese es más o menos su mecanismo de acción. Aquí pueden ver un corte histológico del músculo liso. Los núcleos son fusiformes. Fusiforme quiere decir que uno no puede identificar una forma determinada de los mismos. Es bastante variable. Y también hay cortes transversales, así que alternan mucho en un mismo corte la disposición longitudinal y transversal, pero verán que es completamente distinto al músculo estriado esquelético que habíamos visto con anterioridad. Aquí en una vista panorámica van a ver, esto es una vista típica del músculo liso, lo pueden apreciar muy bien. Creo que es bien distintivo, imágenes como esta, del músculo estriado esquelético. El corazón es también un músculo. Bueno, todo el mundo conoce y siempre se habla del músculo, ¿cierto? ¿Qué otra información han leído ustedes, tal vez, en músculo, el músculo cardíaco? ¿Le han hablado algo sobre el corazón? Sí, profe. ¿Qué le comentaron sobre el corazón? Pónganme el día. Profe, pues no sé si no tengo bien claro, pero hay una parte que es con músculo estriado y hay otra que es con músculo liso. Bueno, el músculo liso es el que participa en la pared de los vasos sanguíneos. Sí, profe, y que el músculo estriado, pues, es el miocardio. Ah, muy bien. Bueno, y eso es lo que me acuerdo. No, por eso está muy bien. ¿Y qué otros detalles se acuerdan? Está muy bien. Pues que aunque es músculo estriado, su inervación es autónoma, o sea, Muy bien. no es voluntaria. Muy bien. Y bueno, eso es lo que me acuerdo. Y trabaja mucho porque se pasa nuestras vidas, o por lo menos el tiempo que tengamos de vida trabajando, ¿no? Y que también tiene pericardio. No tiene tiempo de relajación el músculo cardíaco, ¿no?
También tiene pericardio, profe, y Muy bien. endocardio, creo. Pero sí saben bastante entonces. Casi que ya, pues, no hay mucho más que hablar. No, sí, un poquito. Miren, fíjense entonces esta imagen. Fíjense esta imagen, ¿verdad? Porque el corazón está dentro de una cavidad, o sea, la cavidad cardíaca, ¿no? Eso es lo que se denomina las cavidades celómicas. Son las cavidades celómicas. Estas grandes vísceras tan importantes como el corazón están en una cavidad celómica. Pero fíjense que es muy interesante porque ustedes ven aquí, bien, una de ustedes dijo pericardio, ¿eh? ¿Lo ven aquí? Sí, señor. Muy bien. Aquí lo que se pretende es para que usted pueda, se pretende mostrar es que vea que el corazón tiene esta gran envoltura. Esto es sumamente delicado, muy pegadito al músculo, ¿no? Muy pegadito, adherido al músculo. Precisamente ese es el pericardio, ¿no? Pero lo interesante es que él está insertado dentro de una cavidad celómica, pero él se desliza dentro de esa cavidad celómica en cada sístole, en cada diástole, en sus movimientos. Él se desliza dentro de esa cavidad. Luego es una cavidad que está lubricada. Bien. Pero entonces, ¿cómo se desliza? Porque igualmente esa cavidad también tiene, ¿ven esta membranita? También tienen un revestimiento de esa cavidad, es decir, esa cavidad cardíaca también tiene un revestimiento de esa cavidad. Y entre una y otra hay un líquido que es el que permite el deslizamiento del corazón. Por lo tanto, entonces, esto, peri, porque recuerdan que peri es alrededor, ¿no? Así que esto es pericardio, es un tejido que lo reviste, pero a su vez la cavidad donde se encuentra también tiene este revestimiento. Por lo tanto, la identificación muy anatómica, es decir, en nomenclatura me refiero, es decir, que hay un pericardio visceral y el que envuelve a la cavidad, el que reviste a la cavidad, se le denomina pericardio parietal. Así que hay un pericardio visceral y un pericardio parietal. Bien. Profe, ¿el parietal es el mismo seroso? Que la serosa es la característica que tiene esa envoltura. Eso es una serosa. Y se recuerdan cuando dimos epitelio, muy bien la intervención suya. ¿Ustedes se recuerdan cuando dimos epitelio? ¿Se acuerdan la clasificación? Sí, profe. Que había epitelio simple plano, que era una hilera de celulitas planas, aplanaditas, el epitelio simple plano. Pues uno de los ejemplos de epitelio simple plano es precisamente esa serosa. Ahí lo que hay es un revestimiento de epitelio, células epiteliales planas, una sola capa, que es precisamente epitelio simple plano, ejemplo la serosa. También igual que en el pulmón, en la cavidad pulmonar, también en esa gran cavidad celómica también hay una serosa. Y esa precisamente también es un ejemplo también de epitelio simple plano. Ya acá lo que tenemos entonces, por lo tanto, hay un pericardio parietal, un pericardio visceral. Ahí tenemos esas serosas que son revestidas por un epitelio simple plano. Y aquí lo que tenemos son los vasos sanguíneos. Estos son el sistema coronario, pues precisamente que es la que nutre propiamente el corazón. Y ahí en sus paredes lo que hay es músculo liso. Bien. Todo esto es en miocardio, todo esto es endocardio. Si vemos un esquema, corrobora lo que uno de ustedes estaba comentando, que es un sistema autónomo de excitación, dado justamente por este nodo sinusal. Bien. Fíjense entonces que tenemos aquí este tracto a partir del nodo sinusal, este tracto internonodal, el tracto internodal, el internodal posterior
Y aquí tenemos el nódulo auriculoventricular. Todas estas ramas que parten, bien, que es lo que se denomina el haz de His, que después se arboriza aquí, abrazando completamente ese ventrículo, que son famosas fibras de Purkinje. Todo esto es un sistema autónomo de excitación a partir de células, escuchen bien, células miocárdicas especializadas. Células miocárdicas especializadas. Esa es una de las características muy peculiares del músculo cardíaco, que son fibras miocárdicas especializadas. Fíjense entonces que ya cuando usted hace el corte histológico de esto que estábamos hablando, de las fibras de Purkinje, miren aquí en el corte histológico las fibras de Purkinje. ¿Las ven bien? Sí, profe. Muy bien. Aquí con mayor aumento las fibras de Purkinje. Estábamos aquí, ahora aquí, en el corte histológico, y aquí con mayor aumento, ¿no? Las fibras de Purkinje. Profe, una pregunta sobre otras fibras. ¿Ellas son independientes o sea, del estriado? Sí, son fibras especializadas, por eso que se llaman fibras miocárdicas especializadas, que garantizan este sistema de conducción, que son de músculo cardíaco especializado. Ok. No es tejido nervioso. Es una de las confusiones habituales, ¿no? Listo, profe. El músculo son células alargadas, se anatomizan, tienen estriaciones, pero aquí resulta que no son multinucleadas, sino que tienen un núcleo. En el músculo cardíaco, el miocito cardíaco tiene un núcleo. Acuérdense que el estriado esquelético tenía varios núcleos, eran multinucleados. Aquí tiene otro detalle, que donde se une una y otra aparecen estos discos que se llaman discos intercalares. Entre uno y otro, miren cómo hay. Son los discos intercalares. Una de las características que tiene este músculo cardíaco es que en muchas ocasiones hacen más o menos como esta dicotomía, que se disponen así, esta disposición en Y. Por eso les hice este trazo, ¿no? Sobre la fibra muscular, para que ustedes vieran cómo se abre aquí, que más o menos nos recuerda una Y, ¿no? Aquí hay endomicio, no hay perimicio. Yo creo que esta imagen está muy bien. Fíjense que otro detalle que siempre llama mucho la atención, los vasitos sanguíneos que ruedan aquí con sus hematíes dentro, ¿los ven? Que van prácticamente los hematíes, los glóbulos rojos de uno en uno, ¿no? Sí, profe. Profe, ¿y lo moradito qué es? Aquí, estos Sí. son núcleos. Aquí hay, fíjense que aquí... No, profe, lo que está, lo moradito cerca de los vasos sanguíneos. porque esos son leucocitos que también van. Ah, ok, ¿No ok. se acuerdan los leucocitos? Sí, sí. O sea, le iba a preguntar eso, que si ahí eso era macrófagos o leucocitos, pero... No, leucocitos, lo que pasa es que en estos leucocitos, que lo normal es que los leucocitos estén dentro del vaso. Exacto, por eso. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tienen los discos intercalares. Es decir, ese sistema, cómo funciona, ¿no? La comunicación entre uno y otro. Aquí lo tienen para que vean los discos intercalares, ¿ven? Espero que vean bien que aquí, ¿ven? Aquí hay algunos fibroblastos. Bueno, entre una fibra y otra hay un poquito de tejido conectivo y aparecen fibroblastos, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre. Dentro, Profe. donde hay tejido conectivo, siempre no va a faltar un fibroblasto. De eso tenemos que estar claros, ¿no? Sí, señor. Profe, qué pena. En esa fotografía en donde está la célula satélite. Siempre, las células satélites generalmente son células muy pequeñitas, ¿ven?
se parecen un poquito, ¿no? Satélites porque están alrededor, son muy pequeñitas, se parecen un poco. Esto es un fibroblasto, esto es una célula satélite. Siempre parecen un poquito, ¿no? Al fibroblasto. Aquí tenemos entonces, ¿ven? El núcleo grande de la fibra cardíaca. A ver por acá. Este ya es corte transversal. Para que vean entonces el núcleo, ¿no? El núcleo de la fibra cardíaca. Aquí tienen por acá, ¿ven? La célula satélite siempre está un poquitico más hacia la periferia, más redondeadita. Miren aquí los capilares. Ven, aquí se ve mejor los hematíes de uno en uno, ¿no? Como si hicieran una fila. Aquí en este corte longitudinal se ve mejor. Esto es lo que nos hace falta que no nos suceda, ¿no? Fíjense que esta es la historia. Esto es una de las formas, de las historias comunes de la patología cardíaca, ¿no? Que es la patología ventricular. Este es el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Lo ven? Sí, señor. Esto es una hipertrofia. ¿Se acuerdan el término hipertrofia? Porque el músculo es como muy grande, o sea, es más grande de lo que debería ser. Exacto, es aumento de tamaño de la estructura por aumento del tamaño de las células que lo componen, porque muchas veces la persona que padece hipertensión arterial no controlada, que no ha concurrido a su médico, que no está medicado, el músculo cardíaco comienza a trabajar contra una resistencia periférica, porque se supone que cada vez que el corazón se contrae en ese sístole, debe haber una permeabilidad en los vasos sanguíneos hacia donde él bombea. Pero si los vasos sanguíneos están rígidos, él encuentra, por lo tanto, que tiene que bombear contra una resistencia periférica. ¿Comprende? Y si tiene que bombear contra una resistencia periférica, uno de los inconvenientes es que empieza a un fenómeno de compensación, es decir, un fenómeno adaptativo, y lo primero que ocurre es que el músculo cardíaco comienza a hipertrofiarse. Repito, como mecanismo compensatorio ante la resistencia periférica, digamos, por el caso de la hipertensión. Con las causas de la hipertensión que son múltiples, con que seguramente coinciden eventos de rigidez vascular por aterosclerosis. ¿Han oído hablar de la aterosclerosis? No, profe. Bueno, las malas dietas, después probablemente en sangre podemos hablar un poco de esto, pero ya yo les adelanto. A ver, las malas dietas, uno de los inconvenientes de las malas dietas es precisamente que puede provocar endurecimiento de las arterias por depósito de unas placas duras que no solamente involucran la capa interna del vaso sanguíneo, sino también la media muscular. A ver, los vasos sanguíneos nuestros vasos sanguíneos, sobre todo las estructuras vasculares, tienen no los pequeñitos capilares que vimos, sino las estructuras un poco más grandes. Tienen tres capas. Una capa interna, un revestimiento interno que ya ustedes lo conocen, que mencioné hace un momentico cuando hablamos de las serosas, que es lo que se denomina las células endoteliales, esa capa de células endoteliales, ese epitelio simple plano que reviste la cara interna de los vasos sanguíneos. Eso justamente se denomina células endoteliales, que tienen una gran lisura, rueda nuestro torrente sanguíneo y ahí todo va bien. Hay una capa media, que es una media, o sea, porque está en el medio, hay una capa media que es de músculo liso. Y hay una capa externa que es de tejido conectivo. Así que tienen siempre una íntima, las células endoteliales, una media muscular, el músculo liso, y una capa externa que es de tejido conectivo. Lo que ocurre es que las malas dietas conducen a que estén circulando lo que se denomina lipoproteínas de baja densidad, y esto unido a fenómenos de hipertensión, una serie de factores que coinciden, podemos hablar después con más calma, podemos hablar de eso un poquito después,
provocan entonces que la persona empiece a padecer de arteriosclerosis. ¿Nunca han oído esa palabra? Sí, señor, pues yo tengo entendido que es la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y las paredes, ¿no? Muy bien. Generalmente se trata de unas placas duras. Las placas duras se llaman placas de ateroma, que involucran a la íntima, es decir, a las células endoteliales, incluso hasta la media. Son unas placas, como bien usted dijo, fibrolipídicas, que son unas placas fibrolipídicas que llegan hasta la media vascular, hasta la parte media del vaso. Pero lo más grave es que lo endurecen, pero además el elemento constitutivo de esas placas de ateroma son justamente cristales de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto propende a que en un determinado momento, pues, la persona pueda sufrir un trombo, o en el caso específico de esta persona, también uno de los eventos que están asociados a este fenómeno que este señor, que se llama infarto, es justamente que esta masa muscular siguió creciendo, pero ya no había suficiente vascularización por los hechos que anteriores les hemos comentado. Ya no hay suficiente irrigación para esta gran masa muscular, y donde no hay nutrición suficiente, muere el tejido. A esa muerte, en una persona que hasta ese momento era vital, esa muerte de grupos de células dentro de un organismo vivo, eso se le llama necrosis. Entonces, por lo tanto, cuando usted habla de un infarto, estamos hablando de una necrosis isquémica, es decir, por falta de nutrición. Acuérdense que los tejidos siempre tienen que estar bien nutridos. Si no están bien nutridos, muere el tejido. Ese concepto, sobre todo para muchos de ustedes que seguramente anhelan hacer alguna especialidad quirúrgica, lo más importante que los tejidos, es un concepto que tiene uno que tener claro, es que tiene que haber buena irrigación, tiene que tener buena nutrición. Los vasos sanguíneos tienen que garantizar que llegue allí la sangre, que lo nutra adecuadamente. Si hay un compromiso que ya evita de que haya una buena nutrición, el tejido va a morir. Así que la esencia de este fenómeno es justamente esa. Aquí no había suficiente nutrición ya para esta hipertrofia muscular, esta hipertrofia ventricular izquierda, y sufre entonces, por lo tanto, un infarto. El infarto, fíjense que ya nos traduce lo siguiente. Si hasta este momento vimos que el miocito cardíaco era estriado y además tenía núcleo central, observen que aquí ya no hay núcleo. ¿Lo ven? Ya perdieron el núcleo. Eso se le llama cariolisis. Cario es núcleo. También un vocablo, acuérdense que todo, bueno, casi todos no, pero buena parte de los vocablos que manejamos son de origen grecolatinos. Carión es núcleo. Fíjense que hay cariolisis, lisis es muerte. Hay pérdida del núcleo. Fíjense que muchos autores le llaman ya a esto que se llama necrosis, ¿no? De coagulación, porque hay una coagulación de las proteínas plasmáticas con pérdida del núcleo. A esto pues se le llama precisamente infarto del miocardio, que el patrón morfológico es justamente una necrosis de coagulación. A esto le llaman muchos células fantasma, ¿no? Porque fíjense que ya no tiene núcleo, pero sin embargo conserva el contorno citoplasmático. ¿Lo ven aquí? Sí, profe. Eso le llaman, eso es típico del infarto del miocardio. Es posible que alguno de ustedes se pregunte, ¿y esta cantidad de núcleos que aparecen aquí? Quizás se lo preguntaron. Es que al instalarse el infarto, concurren al foco de lesión. Miren, esto es muy interesante porque eso ya lo habíamos tratado en algún momento. Concurren al foco de lesión cientos y cientos y cientos de polimorfos nucleares neutrófilos, porque esto es un evento agudo. Y concurren al foco de lesión, esto es una reacción inflamatoria aguda donde van muchos polimorfos nucleares neutrófilos. Pero fíjense que no están dentro de la célula, los núcleos están en los espacios intersticiales. Aquí no hay núcleo, es ver si tenía una imagen, podremos verlo después en otro capítulo, quizás en sangre. Podemos tratar el tema asociado a la trombosis. Pero fíjense que aquí pérdida, ¿ven? Pérdida del núcleo. ¿Ven? Profe, una pregunta. Diga. O sea, para que se dé esa hipertrofia, quiere decir que las células ahí conservan el potencial de diferenciación y primero ocurre una metaplasia.
Aquí ocurre hipertrofia, no exactamente metaplasia, porque acuérdense que metaplasia es la sustitución de una célula adulta por otra adulta pero más resistente. Aquí no hay, aquí lo que hay es hipertrofia, aumento de tamaño de la estructura por aumento de tamaño de las células que lo componen. Porque había una carga funcional, porque el músculo cardíaco está bombeando, está haciendo su sístole contra una resistencia periférica, porque están rígidos los vasos. Listo, ¿Entiendes? profe. Sí, sí, profe. Entonces aquí lo que hay es una hipertrofia. Pero al aumentar la masa muscular y estar comprometido la nutrición, pues lo que ocurre es un infarto en la pared del músculo. Okay, un infarto, necrosis isquémica. Y la histología de esta zona, o sea, al hacer el estudio histológico, nos encuentra que hay observación de los contornos citoplasmáticos, pero no hay núcleo. Entonces, justamente eso es lo que nosotros le denominamos una ghost cells, ¿bien? Célula fantasma, porque se pierde el núcleo, que es fundamental, hay una cariolisis y hay conservación de los contornos citoplasmáticos y lo que están coaguladas las proteínas plasmáticas en el citoplasma. Y uno que lo que no se puede confundir, porque al hacer el corte histológico ves muchos núcleos, pero hay que entender que los núcleos están en el espacio intersticial. Son polimorfos nucleares que, como reacción inflamatoria aguda, fueron al foco de lesión, ¿no? Porque hay un proceso emergente, por decirlo así, y concurren como parte de la reacción inflamatoria aguda, hacer presencia en esa zona. Esto es un evento bastante común dentro de la patología cardiovascular, ¿no? La asociación del infarto de miocardio a la hipertrofia ventricular izquierda con antecedentes de aterosclerosis e hipertensión arterial. ¿Comprenden? Más o menos esto es una historia bastante común dentro de la patología cardiovascular. ¿Entienden? Sí, señor. Entonces yo les voy a enviar un resumen de esto ahora en unos minutos para que trabajen por la tarde en la preparación para nuestro próximo miércoles, que sí en la mañana entonces haremos nuestro taller de músculo. ¿Les parece bien? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran señalar? Profe, sí, una preguntita. Es que cuando tú estabas explicando músculo liso, pues en una diapositiva yo vi que decía que que el equivalente al sarcómera era la mitad contráctil. Entonces, eso es como otro nombre que se le da a ese músculo. El equivalente a la sarcoma es la unidad contráctil. Sí, señor. Así recibe el nombre. Por eso les decía al principio que está lleno de conceptos y nomenclaturas, ¿no? Sí, señor, así es. Un detalle interesante que quería comentarles, qué pena que lo olvidé. El músculo, la gravedad de esta situación que tienen aquí, y digo esto porque hay que colaborar ustedes que están jóvenes, mantener unas buenas dietas y llevar una buena calidad de vida. Estas inquietudes hay que trasladarlas a la familia, hay que mejorar la calidad de vida, el peso, la dieta, ¿correcto? Porque estos eventos son el resultado justamente de la pésima calidad de vida, de las malas dietas. ¿Entendido? Porque Sí, es que profe. un fenómeno usual que tenemos, por ejemplo, cuando llegan los domingos, es la ciclovía. Todo el mundo quiere salir en bicicleta y eso me parece muy bien, pero a ver, una golondrina no hace verano. O sea, usted tiene que llevar sistemáticamente una calidad de vida dada por las dietas, es decir, hay una serie de aspectos que hay que considerar. Usted no hace nada con salir a matarse el domingo en la ciclovía y entonces por la tarde ir a pedir una doble Big Mac, ¿no? O ir a comer fritanga, es decir, con los aceites esos que ni se sabe cuántas veces ya deben estar terribles, ¿no? Lo único que nos hace es daño. Entonces, entiendo lo que les quiero decir. O sea, usted tiene que tener una calidad, una coherencia en su sistema de alimentación y el ciclo de ejercicio que usted desarrolla.
porque no hizo nada. Si usted se toma una Coca-Cola, una doble Big Mac, aunque haya recorrido un número de kilómetros por la mañana, no hizo nada. ¿Comprenden bien ustedes? Sí, señor. profe, tiene toda la Entonces, razón. esta educación tenemos que trasladarla. Hay un fenómeno cultural, de herencia cultural en nuestros países, de malas dietas. La realidad es esa. La herencia española pues, no nos trajo muy buena calidad en cuanto a las dietas. Son ricas, agradables, pero tenemos que mejorar esa calidad y estamos en tiempos donde ya se habla extraordinario informes sobre la importancia de la dieta y el ejercicio físico, pero no podemos, tenemos que llevarlo todo de una manera coherente. No hacemos Profe, nada pero con en tal caso, o sea, en tal caso de que se hiciera eso, lo que nos practica de los domingos, sería peor pues que solo, que solo comiera y que no hiciera el Sí, ejercicio. porque usted no hace nada con salir a correr 20 kilómetros y después ir a comer fritanga. Y eso es el palacio del colesterol, ¿no? o una doble Big Mac con papas fritas y Coca-Cola. O sea, me comprende, tiene que haber una coherencia entre lo que usted hizo por la mañana o lo que hace sistemáticamente con su alimentación. Y esto tenemos que tratarlo a nuestros hijos. Y si es posible, ayudar a la familia y a los papás. Y claro, eso es importante, ¿no? ¿Entienden lo que les digo? Es decir, ustedes son personas jóvenes que deben divulgar la aplicación del conocimiento de lo que están adquiriendo. Por eso yo siempre les traigo cómo aplico lo que estoy estudiando. ¿Entienden? O sea, no somos puramente dentistas, o sea, somos personas, somos profesionales de la salud, que unos se dedican a rehabilitación oral, otros se dedican a cirugía, otros se dedican a patología, otros hacen maestrías en fisiología. O sea, somos un conjunto de profesionales que tenemos que trabajar en pro de la prevención de las enfermedades en nuestro medio, que es la medicina desarrollada, la medicina contemporánea está basada en la prevención, no en curar personas, sino evitar que se enfermen. ¿Entiendes? Entonces tenemos que trabajar en eso, ser divulgadores del conocimiento que hemos aprendido. Yo siempre trato de que cada vez que hagamos algo de histología, ustedes vean qué aplico, o sea, qué función, cómo introduzco esto a mi arsenal de conocimientos que voy adquiriendo semestre tras semestre. ¿Comprenden lo que les digo? Sí, señor. Entonces ustedes, la mejor divulgación es voz a voz. O sea, usted va explicando esto mismo que estamos comentando. ¿Ya? Bueno, así quedamos entonces, ¿no? Yo en unos minutos les envío a su correo un soporte de este material. ¿De acuerdo? Y voy a revisar el asunto referente al programa. ¿Oyeron? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el Muchas gracias. próximo Muchas miércoles. gracias, profe. El Gracias, próximo profe. miércoles nos vemos en este taller que vamos a ver del laboratorio de esto. Y entonces les propongo, por favor, que dediquen la tarde a revisar, descargar ese material, estudiar un poquito sobre lo que hemos tratado hoy. Sí, Listo, señor. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Un placer